Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Angie Bisuet, que nos trajiste el martes pasado un temazo, las 5 conversaciones que no debemos de tener enfrente de los niños, los papás, ¿no? Los adultos. Y de ahí, y la verdad nos diste información bien interesante, no estar hablando de dinero, no referirse a otras personas, no recuerdo los otros puntos, pero sí dije yo, ay, siento que le regalo en todo. ¿Cuáles? ¿Los tengo por ahí? Ponchita, ¿no los apuntaste? No los apunté. Yo sí los apunté, espérame, a ver, porque fue el martes pasado, ¿verdad? Sí. Ok, no hablar mal de los demás, no hablar de temas de dinero, no criticar el físico de otras personas, no pelearse con la pareja y no hablar mal de los maestros. Esos eran los 5 puntos que tú recomendaste el martes pasado. Y yo te decía que en este tema de no hablar de los problemas de pareja, o es que tu papá, o es que tu mamá, que a veces es bien difícil, sobre todo cuando están en medio los chavos de una separación y que hubo una infidelidad. He escuchado varias parejas que han tenido esto y que ha sido sumamente difícil esconderles la razón por las que realmente se separan a los hijos. Y hay otras personas que dicen que pues tenemos que ser los más honestos posibles y le sabes que tu papá me fue infiel y por eso me estoy separando. Entonces, ¿cómo manejas este tema de la infidelidad con los hijos? ¿Qué recomiendas tú como psicóloga conductual? Hola, oigan, es que me dejaron una tarea bien difícil, porque además del tema de la infidelidad es un tema, ¿no? O sea, para empezar, creo que de las situaciones de pareja es algo muy complejo. Pero cuando hablamos de niños, aquí quiero que ser como muy puntual. Estamos hablando de niños, de infancias entre los 3 y los 11 años. O sea, es como un poco para que nos ubiquemos en esta etapa de desarrollo, porque mi recomendación va dirigida a esa etapa. Okay. Porque ya son más grandes, cuando a lo mejor ya estamos hablando de una adolescencia como tal, la historia puede ser diferente. Pero en esta etapa de desarrollo, mi recomendación es no decirles. Y yo sé que el mundo me van a decir, oye, pero ¿cómo? Pero hay que ser honestos, pero ¿por qué no podemos hablar de la razón por la que nos estamos separando? Les voy a dar todo el contexto psicológico. Un niño hasta antes de los 11, y es más, me atrevería a decir que incluso la adolescencia temprana, no tiene la suficiente información, ni siquiera experiencias, ni referencias para entender lo que es una infidelidad. Porque nunca ha tenido una pareja, porque no entiende el amor de pareja, porque es algo para lo que todavía no viven, que no tienen esa experiencia aún. Entonces es muy difícil que mamá o papá lleguen y le digan, oye, pues ¿sabes qué? Nos estamos separando porque tu mamá o tu papá me fue infiel. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué es infidelidad? Y entonces eso lleva a otros temas que probablemente se nos puedan salir rápido de las manos. Entonces yo recomendaría no decirles algo así. O sea, yo no les diría eso hasta sino después, unos muchos años después, cuando ya se pueda hablar del tema sin el dolor que esto provoca, sin el enojo que hay justo en medio de una situación tan compleja. Y muchas veces me ha tocado, claro, bueno, ¿y entonces qué les decimos? O sea, les decimos nada más nos vamos a separar y ya. Hay muchas formas de poder canalizar una conversación como esta. Por ejemplo, se puede decir, no, mamá y papá dejamos de entendernos, mamá y papá dejamos de tener una buena comunicación, mamá y papá estamos pasando por una situación difícil que nos llevó a concluir que separados estamos mejor. O sea, hay muchas formas de poder abordarlo sin tener que llegar a esto de me fue infiel. En algún momento como muy... digamos como una situación más evidente, que a lo mejor los niños fueron los que se dieron cuenta, porque sí me ha tocado situaciones en las que los niños son los que se dan cuenta primero. Y eso es... Sí, de que es que, sí, hay hasta videos de eso, ¿no? De que es que vi a mi papá con otra mamá, ¿no? Como que no hay así como, a veces cuando están chiquitos, de 4 años. Sí. Claro. O la amiga de mi papá o el amigo de mi mamá, ¿no? O sea, sí pasan estas situaciones donde pues a veces como adultos perdemos un poco pues
la dirección y lo que estamos haciendo, y a veces los niños se llegan a ver envueltos en estas situaciones. Aquí se les puede explicar, mira, lo que pasó es que mamá o papá traicionó mi confianza y por eso pues decidimos separarnos. Ya cuando hay algo como más específico, me explico, ya cuando los niños participaron de la infidelidad. Que esto sí, por favor, o sea, algo, una casi que abro la voz y por favor no los involucren en situaciones así. O sea, se los digo con toda la experiencia, los niños no lo pueden entender, les cuesta mucho trabajo como procesarlo y se vuelve algo muy complejo. Entonces, entre más alejados los tengamos de esta situación, mejor. Híjole, un llamado a la atención porque es que eso sí es meter la pata, pues. Sí. Sabes que estás haciendo mal, pero bueno, no lo puedes evitar, y es que la relación, y es que ya, y sabes que está mal por donde lo veas, y que los niños estés haciendo los partícipes o los utilices. Eso sí es pecado capital. O sea, sí da mucho coraje. Y luego, encima de todo eso, imagínate todas las personas que nos están escuchando que vivieron este caso y encima tener que compartir la custodia y corretear dineros y decir, es que también es su papá y pues así es. Después de todo el daño que le ha hecho a las criaturas, es de las impotencias más grandes. Hay que elegir muy bien con quién tiene uno hijos, híjole, de veras. Porque son unos corajes. Sí. Y a lo mejor no podemos evitar que algunas situaciones sucedan, ¿no? Y si ya pasaron y si ya cometiste el error y pues ya ni modo, toca hacernos responsables, pero si ya es una situación per se muy difícil, no la hagamos más complicada, ¿no? Hay una situación, sí, Ale. No, estoy pensando en estas situaciones en las que, bueno, dices, ok, esto es un tema de adultos, no tendríamos por qué especificarlo con nuestros hijos o hijas, pero habrá que comentó alguien, habrá que se siente en el ambiente, la tensión, habrá que la rutina en la casa se rompió de alguna manera. Hay maneras como de poder detectar que nuestros hijos o hijas, a pesar de no estar teniendo estas conversaciones con ellos, están impactados por lo que está sucediendo. Hay formas en las que los niños manifiestan una disrupción de su bienestar. Sí, por supuesto. En casos como este, que es muy específico, ¿no? Cuando hay una infidelidad, los niños tienden a tener como que se van hacia un lado, como que hacen alianza con digamos, con la mamá o con el papá, dependiendo del caso, de a quién tienen que proteger. Y eso es una forma en la que se nota muchísimo que los niños ya se dieron cuenta que algo está pasando. Por eso las conversaciones hay que tenerlas. O sea, no es de no decirles que algo está pasando. Sí, no, porque les genera una ansiedad tremenda y una incertidumbre, y como dicen muchos, los niños se dan cuenta, pero hay que cuidar mucho las palabras y la explicación que le vamos a dar, ¿no? Al respecto. Claro. Totalmente. Y hay algo que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? En temas de familia, de crianza y con temas tan complicados, es muy importante diferenciar el rol que tiene cada quien. La pareja es la que está en crisis, ¿no? O sea, ellos, digamos, los adultos son los que están pasando por una situación difícil, pero el rol que cubren para con los niños es distinto. O sea, no podemos de alguna manera llevar a los niños a estar enojados con quien haya cometido la infidelidad por la infidelidad, si han sido buenas mamás o buenos papás. Y sé que esto es súper controversial, porque es como, no, ¿cómo le vamos a decir que sí? Porque mira lo que hizo y destruyó la familia. Totalmente de acuerdo, pero son situaciones que los niños se llevan y entonces pues pierden a esa parte fundamental de su vida. Por eso siempre es recomendable que vayan a terapia, que reciban acompañamiento, cómo podemos abordar estos temas, cuál es la mejor manera de decírselos para no caer en estos extremos, donde entonces casi que ponemos a los niños en una situación de elige de qué lado quieres estar. Claro. ¿No? Quien tiene el conflicto son los adultos. Pero en el rol de papás, en el rol de mamá, en el rol de papá, pues probablemente hay mucho que hacer para que si la situación ya es difícil no se ponga peor. Y seguimos haciendo esto, hasta ya es ilegal, ¿no? La alienación parental, ¿no? Va a agarrar bandos y lo seguimos haciendo y seguimos cayendo. Y yo quiero decir algo que he visto también,
Porque esta facilidad con la que ya nos podemos separar y divorciar, que antes ya como esta normalidad, ¿no?, que va adquiriendo, también va haciendo que agarremos práctica, y he visto divorcios bonitos, aunque no lo creas. Hay divorcios bonitos, trabajados, con niños que no lo sufren, que lo entienden, que maduran, o sea, muchas cosas que ya se están haciendo bien porque hemos estado hablando de los temas y los dejamos ya a un lado, no como tabú, sino como una realidad. Entonces tenemos que apostarle a eso. Ya hay contenido, ya hay libros, ya hay psicólogos, ya sabemos lo que sigue, ya sabemos lo que sienten, ya sabemos que sí y que no, que puede empeorar la situación, que ya es difícil, y que puede mejorarla. Hay que estudiarle, hay que echarle ganas, hay que buscar la mejor versión de uno, incluso en esta separación. Y obviamente hay casos de violencia, hay casos de abuso, hay casos de infidelidad, como lo estamos diciendo el día de hoy, pero incluso eso puede ser más llevadero con la compañía correcta, con el acompañamiento 100%. correcto. Totalmente. O sea, muchas veces nosotros lo que vemos como terapeutas es, el problema no es que una pareja se separe, el problema es cómo se separan. O sea, para los niños no es el hecho fundamental, no es que mis papás ya no estén juntos. Claro que eso les causa tristeza y hay muchas emociones alrededor. Cómo se lleva a cabo esa separación hace la gran diferencia, ¿no? Claro. Se están separando y se llevan bien, pero pueden convivir en una comida, pero pueden estar juntos en los cumpleaños. Eso hace la diferencia con respecto a cuando se hace desde un lugar como más de enojo, ¿no? Y con esto no quiero decir que haya situaciones que evidentemente son súper fuertes, ¿no? Y que entonces es como, no, o sea, aquí no hay manera de que haya convivencia. Totalmente de acuerdo, pero pensemos que entonces si no va a haber convivencia, que tampoco haya pelea. Okay. Y así protegemos a los niños. Bien interesante, muchísimas gracias, Angie. Mire, lo más importante es que sepa que si es entre 3 y 11 años, no se le explica la infidelidad a la criatura, al menos que haya sido partícipe de la misma y con un acompañamiento. ¿Ok? Ahí está. Ni modo. Así es. Totalmente. Gracias, Angie. Número de contacto: 56 18 60 04 55. Hasta el próximo martes. Te dejamos más tarea y gracias por estos temas que yo esperaba más participación del público, la verdad, o que me dijeran, oye, sí, eso está fácil desde la psicología, pero en la práctica, muchas veces las cosas en la práctica son difíciles y eso es lo que me gusta conversar. Pero seguiremos con estos temas más adelante los martes en Infancias Sanas. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.